Israel Valencia, el burrito carpintero. ¿Cómo están, amigos? Ya estamos acá de regreso. Lo más pedido, lo más anhelado y lo que todos nos habían preguntado mucho. La plantilla para el router en corte 45. Sigan en el video. Muchas felicidades a todos, amigos, en el día de hoy, Día del Carpintero. Doble felicitación porque es Día del Carpintero y Día del Hombre, hoy 19 de marzo. Lo más anhelado y lo que todos me estaban preguntando, la plantilla de lo del router. Aquí ya la tenemos. Pero para que quede mejor explicado el video, les voy a hacer una, para que se den cuenta cómo la hago, cómo va a funcionar. Entonces, acuérdense que esto va a ser hecho a la medida de nuestro router. En este caso, el que yo tengo es uno como este, es un router Bosch. Patrocínanos. Tenemos, pues que el router, este va insertado aquí, sale la cuchilla y esto básicamente es lo que es la plantilla, para agarrarla aquí arriba, para pasarlo. Entonces, lo primero que vamos a ocupar va a ser un pedazo de tabla, más o menos aproximado al tamaño de su router. Yo ahorita lo voy a dejar así grande, no importa que esté un poquito más grande. Entre más pequeño esté a la medida del router, va a servir mejor. ¿Para qué? Para que cuando hagas un corte en algo pequeño, no te cueste trabajo al pasarlo, no choque. Entonces, para que quede mejor, lo que yo haría para que quede mejor es sacarlo prácticamente a la medida de nuestro router, lo más pequeño a la medida del router. Aquí tenemos 15 de cubierta, lo que es el router como tal. 15 de cubierta redonda. Esta tiene 17 y medio, lo vamos a hacer así, de 17 por 17. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar lo que es nuestra base. 17 por 17. La medimos, pasamos a cortarla. ¿Qué va a ser esto? Nuestra base, esto aquí donde va a ir el router, esto va a ser esto, la base. Después de esto de la base, vamos a cortar el costado de aquí, que es esto, así como lo que se ve aquí, este costado. Es lo que va a tener la inclinación para que aquí, cuando tú pongas el router y lo trabajes de lado, el router ya quede en un corte 45, ya va a quedar así en esta posición. Podría decirse que ya va a quedar en esta posición. Al tener la tabla que vas a routear, el router te va a quedar aquí en un corte 45 ya. Es lo que hace lo que es el corte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra base. Vamos a cortarla, pasamos acá a nuestra máquina y la cortamos. Tenemos ya nuestro primer corte, podría decir que es por donde vamos a empezar. ¿Qué es esto? Va a ser nuestra base. Ya tenemos aquí la base. Entonces, después de la base lo que vamos a hacer es calcular a qué medida va a bajar lo que es el router. O sea que poniéndolo aquí en nuestra tabla, prácticamente al centro del router, vamos a darnos vamos a tomar en cuenta cuánto es lo que baja el router. En este caso, yo lo dejé un poco desfasado. ¿Para qué? Para que cuando el router lo pongas, tenga la facilidad de que lo puedas agarrar aquí arriba. En este caso el router queda así. Ya sea que tengan uno así como este, o que tengan uno cuadrado, o que tengan uno de más capacidad, o uno más pequeño. Todo se va a adaptar al tamaño de su router. La base va a estar hecha al tamaño del router. Un poco sobrada obviamente, pero la vamos a dejar prácticamente a la medida de lo que es el router. En este caso de aquí, yo me doy cuenta cuánto es lo que más o menos tengo para que pueda salir mi router. Entonces, para que yo le pueda meter la mano aquí abajo a lo que va a ser la plantilla, para poder agarrarlo. O sea que más o menos va a tener que quedar de la orilla para acá, de este borde al interior, más o menos unos 5 centímetros. Este tiene 5 y medio, pero sí, 5 y medio al centro. Lo dejamos 5 centímetros o 5 y medio al centro. Al centro igual ya saben que esa quedó de 17, entonces la mitad es 8 y medio. Este va a ser nuestro eje para que salga nuestra cuchilla. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es marcarlo. Vamos a marcarlo. Y lo vamos a pasar, lo que es el marcado, lo vamos a pasar a todos los lados. Del otro lado igual. Vamos a pasar nuestro marcado. Al igual de acá, si quieren lo pueden sacar a lo que es también en lo que va, donde va a salir la cuchilla. Acuérdense que ahí va a quedar a la mitad. Aquí ya quedó nuestro marcado en todos los lados. Entonces sabemos que el router ahí va a caer la cuchilla.
va a caer ahí, ya sea al centro o a un costado, como ustedes decidan, no tiene ningún problema, puede quedar para adentro, al centro o para un costado. Acuérdense que yo con la cuchilla, con la fresa con la que hago lo que es el corte 45, es con esta, con una recta de doble filo de media pulgada. ¿Por qué de media pulgada? Porque si le ponemos de un cuarto, y si rauteamos algo muy grueso, lo que puede hacer es tronarse, y esta pues no se trona, es más resistente. Entonces, si sabemos que tiene 12 milímetros nuestra cuchilla, ya puesta en el router, ya sea que la saquen para un costado, para el medio o para el otro costado, porque eso va a determinar cómo es como se va a poner lo que es nuestro siguiente base, podría decirse, peinazo, no es que es una base, nuestra siguiente base, la que está aquí, prácticamente. Entonces, para mi modo de cómo se puede hacer más rápido y te evitas problemas, lo voy a sacar para que yo sé que aquí va a salir la cuchilla del router al mero filo, y entonces de aquí va a partir lo que es esto, nuestra segunda base. Entonces, lo único que voy a hacer es cortar una tira de esta medida, y por la superficie que pues ya aquí más o menos aproximado, contemplando que salga aquí al ras de lo que es nuestra tabla, más o menos aquí ahorita ya le ponemos la escuadra y le medimos de aquí para acá. Sigan en el video y voy a seguir ahorita con el proceso, corto la otra y ya les voy a seguir enseñando cómo armarlo. Las otras piezas que corté fueron estas otras 4 piezas, que acuérdense que la primera que cortamos es esto, la base. Cortamos nuestra base. Después de la base, lo que sigue es la que lleva inclinación, la tabla que lleva inclinación. En este caso la vamos a ocupar así, va a ser esta, la que lleva inclinación. Después iría la que va aquí en lo que es en un frente, igual tiene un corte 45 aquí. Esta prácticamente pueden ocupar hasta un chaflán. El chiste es que tenga el corte 45 para que aquí quede en escuadra, lo que es en lo que va a ser aquí la superficie quede en escuadra. Y ya estos nada más van a servir como unas calzas para que el otro no se caiga. Nada más le van a servir como unas calzas, igual las vamos a clavar aquí. Que son las que corté, dos de cada lado. Si se dan cuenta, así armado, así sobrepuesto, así es como queda la plantilla. Prácticamente aquí ya está armada, lo único que me queda nada más es clavarla, aquí ponerle un refuerzo a lo mejor porque este es un pequeño chaflán, pero no tengo. Y así es como ya queda, ya nada más sería hacerle la perforación y acomodar el router. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser clavar las de aquí, nuestras tablas de aquí. Acuérdense de ponerle unos clavos que no sobrepasen lo que es en este caso es un MDF de 15 milímetros, pero lo pueden hacer de una madera de lo que quieran. Si la van a querer para que les dure toda la vida y sea como que se vea lujosa, la pueden hacer hasta de madera de, no sé, de encino, de un sobrante que les haga sobrado de salam, de parota, de cualquier madera que tengan. Entonces lo único que vamos a hacer es ponerle pegamento. Acuérdense que aquí le marqué el centro y a mi tabla igual le marqué el centro. Igual a la que lleva acá en un costado, en lo que es enfrente, igual le marqué el centro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Ponerla aquí y clavarla. Pero, aquí viene el pero. Para que nos quede bien lo que es escuadrado este corte con para que quede bien escuadrado, lo vamos a poner así de costado. Es lo mismo, obviamente, nada más. Lo vamos a poner así de costado. Y lo que vamos a hacer es apoyarnos de la escuadra. ¿Para qué? Para que así tenga el corte 45 bien exacto. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a pegar a lo que es nuestra maderita. Le podemos poner un clavo nada más para que no se mueva, pero si vemos que con el corte que yo, por ejemplo, se lo hice con la ingleteadora, obviamente que el corte queda exactamente a 45, pero a veces llega a fallar 1 milímetro o 2, pues ya 1 milímetro o un poquito menos. Aquí en este caso pues queda bien exacto. Lo único que voy a hacer es ponerlo. En dado caso de que ustedes lo hagan esto a mano y a lo mejor no tengan bien centrado su corte, bien a 45 podría decirse, se van a apoyar de una escuadra y lo que van a hacer es esto, ponerlo aquí. O en este caso, como también pues, se puede hacer, es ponerle su pegamento y acomodarle estos. Obviamente que estos, como están igual cortados en la ingleteadora, ya tienen el corte 45 exacto. Bien. Exacto, tiene el corte 45. Podría decirse que si los agarro como referencia a estos, no tendría ningún problema. Ahí quedaría bien y no hay problema. Entonces, ya sea que como les digo, lo clavemos primero, le pongamos estos, cualquiera de las dos maneras va a ser buena. En dado caso de que no tengan la ingleteadora y lo estén haciendo a mano, se pueden basar a la escuadra, la ponen aquí y ya le ponen un clavo o un tornillo, le hacen una guía con el taladro y le ponen un clavo. Y en este caso pues voy a usar la clavadora y la voy a parar normal porque yo sé que el corte está exactamente a 45 grados, no tiene ningún problema. Pero de todas maneras ahorita le voy a poner estos abajo para que así por cualquier cosa que llegue a quedar mal.
la vamos a poner aquí bien alineada y la clavamos. Aquí ya quedó, ya no tiene problema. Ahora lo que vamos a hacer los que cortamos, que son estos cuadritos de aquí, parece que son estos de aquí, lo que vamos a hacer es ponérselos nada más, se los vamos a clavar aquí. De la misma manera, le ponemos nada más pegamento y lo clavamos, pasamos a clavarlo. Se lo vamos a poner aquí y lo clavamos. Lo único que vamos a hacer es empujarlo bien, ¿para qué? Para que asiente y no tenga ningún problema de que quede despegado. Entonces lo que hacemos nada más lo empujamos, vemos que ya esté bien pegado y le ponemos su clavo. Y al igual de costado de aquí para acá. Nos podemos apoyar aquí en el banco para que no tenga problemas. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner aquí lo que es nuestro triangulito. Podría decirse que es la base, lo que va a hacer que no se, cuando lo estés ocupando, que no se te doble o se te vaya a tronar lo que es la base. Porque ya con el peso de uno mismo, del cuerpo, de la máquina y todo, puede ser que se abra. Y así, para que no se abra, lo que vamos a ocupar son estas. Y esta es lo que le va a servir, es como una calza, simplemente como un refuerzo para que no se abra. Prácticamente aquí ya vamos a la micha de lo que es nuestra plantilla. Si se dan cuenta, vamos ya a la mitad, se parece. Nos va a quedar clavarle lo que es esto igual, el de aquí, el chaflancito de enfrente. Prácticamente es, si se dan cuenta, esto aquí es una escuadra. Esto podría decirse que esto de aquí es una escuadra. Miren, exactamente es una escuadra. Pero ya al voltearlo, lo que queda en corte 45 es nuestra superficie. Podría decirse que si lo ponemos en algo plano, lo ponemos en una superficie plana, aquí podría decirse que sea esto la superficie plana. Si se dan cuenta, ya fíjense cómo queda en lo que es un corte 45. Eso es básicamente lo que se hace para poder hacer el corte. Esta sí es como yo la plantilla. Esta plantilla yo aprendí a usarla y lo que es a fabricarla en una fábrica que yo trabajé donde hacían muebles. Ya saben que en las fábricas de muebles, pues ahí se junta el talento de todas partes, de carpinteros de varios lados de la República, de varios lados por ejemplo, yo aquí que vivo en el Estado de México, de varios lados de lo que es el Estado de México. Ya le echo pegamento y le pego lo que es nuestro chaflancito. Hacemos lo mismo, le ponemos la pistola y lo clavamos. Oh, que no te muevas. Uno, otro clavo para que no diga. Aquí ya tiene lo que es la escuadra, lo que les comentaba. Aquí ya queda una escuadra. Si se dan cuenta, miren, queda exactito, queda una escuadra. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro corte 45 está bien exacto. Ahora lo único que quedaría ya nada más es ponerle a lo mejor un refuerzo aquí. Que tengas una maderita, a lo mejor cualquier pedacito de tabla, de madera, una que esté más gruesa. Nada más lo único que se la vamos a pegar es aquí. Ya sea que tenga el corte 45 o que quepa aquí adentro. Entonces, después de esto, pues sí puede ser una como esta, hasta como una como esta está más delgadita. Ya cabe aquí adentro. Lo único que le va a servir es de puro refuerzo prácticamente. Entonces, después de que ya tenemos esto, que es lo de el corte 45 de nuestra plantilla, quedaría ¿qué? Hacerle la perforación donde va a entrar lo que es nuestra broca, de lo que es la broca del router, porque esta entra aquí en el espacio. Acuérdense que quedamos que la broca debe de entrar de este ras para afuera. Para este lado de acá no, porque obviamente que el corte ya no se comería lo que es el corte. Debe de quedar de este ras para afuera, lo más exacto que puedan hacer que quede
a este ras para afuera. Entonces recuérdense que yo ya previamente le había marcado las líneas a nuestra plantilla. Aquí está la línea. Sé que esta línea está exactamente a la mera mitad. O sea que debe de quedar de este ras para afuera. En este caso, como les decía que usamos una broca de 2 filos rectas de media pulgada, prácticamente media pulgada, pues, por ejemplo, lo vamos a trabajar aquí en pulgadas, lo que tiene el metro en pulgadas. Media pulgada sería aquí. Media pulgada, esto es media pulgada. Se supone que tendría que sacarle el centro, que serían 2 octavos, es la mitad de 1 pulgada. Aquí es el centro. Ya nada más sacaría el centro de lo que es nuestra medida, que acuérdense que era de 17, entonces queda 8,5. Y el centro es el de aquí. Aquí es la medida exactamente a la mitad, donde voy a meter una broca ahorita de manita de media pulgada para hacer la perforación y para que entre nuestro router. Entonces lo que va a conseguir va a ser eso nada más. Dejen preparar la herramienta para poder hacer la perforación, pero sigan en el video. Ya tenemos aquí nuestra broca de manita de media pulgada, que es lo del grueso de nuestra broca del router. Es de la misma medida. Esta podría decir que es de la medida del router. Tenemos igual aquí nuestro taladro. Lo que vamos a hacer es ponerla. Acuérdense que yo les dije que lo íbamos a hacer al centro porque va de la broca va a ir de aquí para afuera. O sea que el centro es aquí. Tanto el centro como de lo que es lo grueso de nuestra broca, como lo del tamaño de lo que es nuestra plantilla. Entonces lo que va a pasar nada más es hacer el agujero. Aquí ya casi va a salir. Si se dan cuenta, ya casi va a salir. Podría decirse que aquí ya quedó. Y si se dan cuenta, quedó a lo que es exactamente el agujero al ras de lo que es nuestro centro de aquí. Quedó al mero ras. Pues tiene ahí una basurita. Pero quedó exactamente al mero ras. Miren. Quedó exactamente al mero ras aquí el agujero. Entonces aquí lo que vamos a hacer ya es fijar el router. Aquí ya está. Entonces cubierta. Aquí en este caso le pueden poner, como yo le puse en esta de aquí, le puse una cubierta de aluminio. Esta es una cubierta de aluminio. Esta está un poco más dura, es de metal. Porque esta yo la hice pues, para que me aguantara un buen rato, obviamente. Esta ahorita nada más es como la muestra para que ustedes vean cómo la pueden hacer. Entonces, después de esto, ya sabemos que aquí ya acaba el router, ya tiene la medida, ya está exactamente. Todavía lo podemos recorrer, pero ahorita lo primero que vamos a hacer es esto. Ponerlo, lo vamos a meter el router. Aquí ya entra. Ya baja nuestra cuchilla. Ya sabemos que ahí ya está el ras. ¿Ya lo vieron? Ya lo único que nos queda es fijarlo. Entonces, ahorita pues la voy a sacar para que no vaya a tener ningún problema de que se atore o le pase algo. Entonces, normalmente ustedes como se acostumbran con su router, como funciona el router, en la posición que funcione, así es como lo deben de poner. En este caso, yo al router le hice estos agujeros. Acá del otro lado igual tiene el agujero, este agujero. ¿Por qué? Porque en este caso yo le puse unos insertos a mi otra plantilla, le puse un inserto y le puse estos tornillos. ¿Para qué? Para que me quedara bien exactamente a la medida. Ya sé que tiene un poquito de holgura todavía, por si le llega a quedar que no llegue exactamente al mero filo lo que es el corte, le puedo poner un pequeño golpe, ya sea tanto como de un lado si le falta, como del otro si le sobra, si quedó muy justo. Entonces lo que ahorita va a seguir ya nada más sería atornillar nuestro router. En este caso, como les digo, yo le puse unos insertos. El inserto obviamente que quedó exactamente a la mitad. Ya sea que le pongan un inserto, ya sea que le hagan un pequeño orificio al router, y con el taladro le hagan un agujero y le pongan un tornillo, lo que es un tornillo, una pija, podría decirse. En este caso, pues podremos hacer eso, ponerle nada más una pija, porque no tendría ningún problema. Yo sé que el router ahí ya está a la mitad. Entonces, lo que haríamos nada más sería con lo que es con el otro taladro, o sea, con el mismo. Yo tengo el otro, el que es igual para nada más el percutor, que es para puro apretar. Lo que le voy a hacer es ponerle una pija.
teniendo en cuenta el grueso del material para que no traspase. En este caso lo puedo poner hasta de 1 pulgada. ¿Para qué va a servir nada más? Esto va a servir nada más para fijar nuestro router a la base, para saber que el router está fijo, que no se mueve. Entonces lo que vamos a hacer nada más es atornillarlo. En este caso de aquí yo sé que el router ahí queda a la medida, entonces lo que voy a hacer es atornillarlo. Verifico que no se haya salido la punta. No se salió, quedó bien. Entonces del lado de acá vamos a hacer lo mismo. Aquí prácticamente ya quedó fijo nuestro router a la base. Ya no tiene ningún problema. Y ya sabemos que exactamente está en lo que es al ras de lo que es el corte. Entonces ahora lo que seguiría, pues por lógica, es cortar una tabla en corte 45, hacer una tabla corte 45 y prácticamente pasarlo para verificar el corte. Entonces déjenme corto una tablita con la sierra. Ahorita les voy a hacer el corte, que lo hagan en cámara rápida. Lo voy a hacer igual con la sierra, el corte 45. Lo voy a dejar sobrado como 1 milímetro o 2, que no quede exactamente, que quede sobrado. ¿Para que qué? Para que yo le pase el router, y lo que va a hacer el router es perfilármelo exactamente el corte 45. Sigan en el video entonces. Ya pude cortar lo que son nuestras tablitas, lo que les decía que va a ser la muestra para poder ver cómo queda nuestro corte. Se los ahorita, como ven, lo corté con la sierra. A veces me han preguntado mucho o me han comentado en los comentarios que por qué con la sierra no le hago el corte y ya lo dejo directo de la sierra. ¿Por qué? Porque para mi manera de cómo yo muchas veces lo he hecho, la sierra a veces no te lo deja exacto, no lo deja bien exacto. A veces se come un poco, lo deja menos o más. Entonces por eso es lo de la plantilla. Ahorita yo lo corté con la sierra porque tengo la facilidad de que mi sierra, pues ya saben que es circular y se hace corte 45. Pero en otro caso lo que podemos hacer es una plantilla parecido a esto, a lo que tenemos así, nada más que va a ser en prácticamente algo grande, y se pone lo que es nuestra sierra de banco, lo que es con corte 45, igual con su tope, su chaflán, y lo que se pasa es nada más esto, igual hacerle el corte ahí. Nos evitamos que tenga los orificios para a lo mejor perforarlo en el banco y eso. En dado caso, cuando yo, por ejemplo, que corto muchas piezas, pero cuando son 1 o 2 piezas, y por ejemplo que es MDF pintado, no tiene ningún problema que se le haga un agujerito cuando lo clavo, porque después pues, se resana, se pinta, ya no tiene problema. Pero eso se los digo en dado caso de que quieran armar un mueble de formaica, y entonces pues la formaica obviamente que no la podemos perforar hasta el otro lado. Pero si queda por el interior, pues igual no había problema, igual le resanan, pero eso ya es a consideración de cada quien. Entonces, ya tenemos nuestra plantilla aquí en el router, ya la tenemos puesta, ya vimos que exactamente queda lo que es en el filo, lo que es completamente el filo de lo que va a ser nuestra plantilla. Ahora ya nada más lo que sería prácticamente es empezar a usarla. Yo lo que hago, tengo estas pequeñas, puede decir que prensas. Igual lo único que hacen es, te están a la medida del material. Ya para pasarlo lo vamos a voltear obviamente, lo vamos a poner aquí. Y lo único que yo voy a hacer es prensarlas, teniendo en consideración que va a pasar lo que es nuestra cubierta de aquí, esto de aquí, que va a pasar aquí para que no choque, no le estorbe. Entonces las dejo más o menos acomodadas, lo pongo a la medida de lo que va a ser nuestra tabla y paso a atornillarlas al banco. Lo que va a hacer es como una tipo prensa, va a hacer que ya no se mueva. Va a hacer esto, que ya no se mueva. Puede entrar y salir, pero si te quiere mover para un lado o para el otro no se te va a mover y se va a quedar ahí fijo. Entonces lo que va a seguir ahora nada más va a ser pasar el router. Si quieres, pásate del lado de acá. Para que quede mejor el video, si no, pues lo voy a filmar de lado. Entonces, como van a ver, ya está aquí nuestra plantilla. Ya se asienta aquí. Lo único que vamos a hacer es pasarla. Ya ahí prácticamente donde va a topar la cuchilla, y lo que va a hacer por ende es hacer el corte 45. Eso es lo que ustedes han visto en los videos. Nos ponemos el equipo de seguridad, ya saben, acuérdense que pues unos lentecitos para que no haya problema y se nos vaya a meter el polvo, y más el MDF que es bien
Es bien molesto que se te caigan los ojos. Entonces, lo que vamos a hacer es prender el router y pasarlo. Prácticamente así es como ya queda. Y pues, si lo pudieran sentir, pues hasta queda filoso. Ahora vamos a hacer otra. Las vamos a unir y vamos a ver si nuestro corte quedó exactamente a 45 grados. Ya tenemos una, tenemos la otra. Y lo que vamos a hacer nada más es verificar que nuestro corte haya quedado exactamente a 45 grados. Lo acomodamos y le ponemos la escuadra. Miren, ¿ya ven? Exactito quedó, no tiene ningún problema. Quedó aquí nuestro corte ya exactito. Una escuadra, aquí vemos que está obviamente bien escuadrado, pegado de ambos lados. Y aquí está bien escuadrado el corte, no tiene ningún problema. La primera vez que yo vi la plantilla, así como ustedes en los videos, me sorprendí también porque es algo muy nuevo para mí. Fue algo muy nuevo porque pues yo iba de talleres obviamente que más austeros, donde igual trabajaban de diferente manera, a lo mejor todavía como a lo que muchos no hacen y se enojan porque les digo que son huevones, espiga y caja, ensambles, todo eso. A veces hasta me han comentado que cuando pegas dos maderas, que vas a pegar, por ejemplo, una y otra, lo que normalmente yo recuerdo desde siempre me han dicho es picarle lo que son las orillas. ¿Para qué? Para que pegue más el ensamble. Para que así el pegamento entre entre las dos, podría decir que entre las dos, tanto lo que es de un lado que se picó y del otro, las perforaciones prácticamente lo que se hace las muescas y quede más pegado. Hay gente que dice que no, que porque el pegamento de ahora es más nuevo, que eso se hacía cuando en un tiempo atrás cuando usaban colas. La cola, acuérdense que era como un tipo de resina que se calentaba y al estar caliente obviamente que ya al secarse se endurecía y pues pegaba. Antes obviamente no había MDF, ni aglomerados, ni Macopán, ni todo ese tipo de materiales. Entonces, volviendo al tema de lo que es la plantilla, como les digo, esto es muy práctico, siempre y cuando lo pongan en práctica, de prueba y error obviamente, porque a veces puede ser que desde el principio, al principio que hagas la plantilla no te quede exactamente el corte 45. Si se dan cuenta, mi plantilla aquí tiene una calcita. ¿Por qué? Porque cuando yo la hice esta plantilla no me quedó exactamente al corte 45. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Por qué? Porque esto yo lo corté a mano, podría decirse que en ese tiempo estaba yo muy chavo, no tenía tanta herramienta como ahorita tengo. Lo corté a veces, yo creo que ese no me acuerdo si lo corté con un arco, con un serrote, yo lo medí con la escuadra y todo, pero no me quedó exactamente el corte. Por eso yo les recomendaba que cuando vayan a pegar esta, esta es la que te va a dar exactamente el corte, se basen a lo que es la escuadra. Así para que no tengan problemas. Si se dan cuenta, aquí no tienen corte 45 exacto. Miren, aquí le pega la luz y si se dan cuenta se le ve un hueco. Ese hueco es el que hace que mi corte no quede exacto, pero para eso son estas calcitas. Porque obviamente que ya lo que hace es ladear el router y ya te queda exacto. Aquí me tenía que quedar exactamente a fuerza de ley a 45 porque lo corté la ingleteadora estos. Y obviamente que ese también lo corté la ingleteadora y la ingleteadora no te falla, exactamente está calibrada para que corte exactamente el 45. Llega a fallar a lo mejor 1 milímetro, por muy exagerado, la mitad de 1 milímetro. Entonces, pueden hacer las plantillas igual para poder después poner su material. Acuérdense, para mí, como yo les dije, primero es hacerle el corte previo, o sea que no quede exactamente de la sierra. Y ya después con el router nada más pasarlo. ¿Para qué? Para que ya te quede tu corte 45. Este normalmente se ocupa en las esquinas de los muebles. Yo lo ocupo en las esquinas de los muebles. Aunque el mueble esté hecho de MDF, y como en otros videos se los he comentado, aunque lo haga de MDF, de triple, de lo que lo haga, yo le hago el corte 45. ¿Para qué? Para que quede más resistente. Igual, tienen razón también. En algunos comentarios me han dicho que por qué no le pongo una galleta. La galleta, acuérdense que es como prácticamente una figura que es así, como un óvalo. Yo no tengo la máquina para hacer la engalletadora, pero a mi consideración queda un poco más resistente que hagas tu corte 45 a que lo pongas simplemente a tope. Aunque así también queda, no tiene ningún problema. Pero acuérdense, hay que hacer bien el trabajo.
Aquí pues se atornilla obviamente, pero después cuando ya lo pintas, este canto de aquí cuesta trabajo, obviamente que pues, dejarlo que quede bien asentado para que no tenga poro. Al hacerlo a 45, como las dos maderas quedan así, no vas a tener ningún problema porque lo único que se va a lijar es el poro, prácticamente el filo. Ya después de aquí, yo lo que hago es clavarlo con la pistola. Lo clavo con la pistola y cuando ya está un poquito más seco, lo que hago es clavarle clavos normales de los de sin cabeza, de los de carpintería. ¿Por qué? Porque lo refuerza un poco más. De ahí en fuera es básicamente la explicación de lo del corte 45. Acuérdense que yo les hago los videos tanto como para los que ya son muy profesionales como para los que apenas están empezando. Obviamente que los profesionales pues, van a decir que ellos lo hacen mejor a su manera, lo hacen a tope, a lo mejor pues, así háganlo, sigan haciendo así sus trabajos. Cada quien es responsable de lo que entrega y es obviamente que libre de hacer su trabajo. Entonces, en base a lo de la plantilla, así es como queda. Este es mi regalo para hoy, que es el día del carpintero, podría decirse, el día de nosotros, el día de los que somos carpinteros. Y obviamente, como les dije desde el principio, doble, porque es día del hombre, día del carpintero. Entonces, todos me habían pedido mucho lo de la plantilla, entonces ya prácticamente así es como queda concluido lo del video. Ya se dieron cuenta cómo se hizo, cómo para que se finalice el corte. Ya de aquí prácticamente ya nada más queda lo que es clavarlo, pegarlo, en tanto a lo que es sus muebles. Pero háganla, practiquen, vean pros y contras, ustedes ya más o menos dense cuenta. Yo les hice una explicación básica a cómo es, como entonces ustedes lo pueden hacer. Pero de ahí en fuera pónganme en comentarios qué más quieren que les haga videos. Quedaban bien pendientes lo de la plantilla del corte 45. Ya me puse a mano, a lo mejor ya ahorita su regalo, como les digo, quería hacerlo en una fecha especial, en una ocasión especial. Pasó mi cumpleaños hace unos días, no están para saberlo, pero pasó hace unos días. Pero pues obviamente que eso no lo iba a grabar, porque pues en esos días ya saben, unos andamos enfiestados y acá, ¿no? Pero entonces así quedó lo del corte 45 con la plantilla. Les voy a hacer unos videos después, pero de plantillas en general para el router, para que sigan ocupando el router con más plantillas, igual para hacer lo que sean círculos, para lo que son hacer cuadros, para hacer lo que son las espigas, pero eso ya va a ser tema para otro video. Entonces, síganme, ya saben, comenten, den like y estamos al pendiente. Vibra positiva. Israel Valencia, el burrito carpintero. Nos vemos, amigos. Feliz día del carpintero, échale ganas.